El amanecer cae sobre la promesa con esa mezcla de luz pálida y silencio expectante que anuncia un día cargado de decisiones. El ambiente parece contener la respiración desde que Jacobo, armado con sus sospechas, ha puesto a Martina en el centro de una tormenta que ella asegura no haber provocado. Su negación resuena en los pasillos como un eco que nadie sabe si interpretar como defensa o como un nuevo misterio dentro de la familia. Mientras tanto, la joven intenta mantener la compostura, pero el peso de las acusaciones deja una huella invisible en cada gesto, como si dentro de ella algo se quebrara lentamente ante la presión de mirar a todos con la certeza de que alguno empieza a dudar. Teresa, desde la zona de servicio, siente cómo la tensión de la casa se mezcla con su propio dilema. La propuesta de Cristóbal para convertirla en ama de llaves debería ser un honor, casi una coronación silenciosa de todo un camino de lealtad y esfuerzo. Sin embargo, la responsabilidad la abruma. No es miedo a fallar, sino el vértigo de comprender que ese puesto no solo cambia su rutina, sino la manera en la que todos la mirarán a partir de ahora. Cada compañero que se cruza con ella le ofrece palabras de ánimo, pero en su interior Teresa lucha contra esa voz que le recuerda que desde siempre ha sido un pilar discreto, no un rostro visible. Y sin embargo, sabe que en la promesa pocas veces se elige el momento de crecer, simplemente llega. Al mismo tiempo, Adriano recibe la invitación al aniversario del duque de Carvajal y Cifuentes como si fuera una broma pesada del destino. Debería ser un gesto de cortesía, un evento sin complicaciones, pero él siente que aceptar significaría prestarse a una imagen que ya no le pertenece. Alonso intenta hacerlo entrar en razón, recordándole la importancia de la presencia del rey, pero Adriano se mantiene firme, decidido a no aparentar una estabilidad que no siente. La distancia emocional que lo separa de Catalina se convierte en un recordatorio constante de que algo dentro de él empieza a retirarse, como si buscara un modo de preservar lo poco que todavía reconoce como suyo. En la cocina, Lope observa el periódico con una mezcla de frustración y resignación amarga. La entrevista a Madame Cocotte aparece impresa como un triunfo ajeno construido sobre sus propias recetas, aquellas en las que ha dejado horas, intentos y fracasos secretos que nadie más conoce. Las cocineras intentan animarlo, recordándole que la verdad siempre encuentra un modo de salir a la luz, pero Lope no consigue reunir el valor para replicar públicamente. El silencio le parece más soportable que la exposición, aunque cada palabra del artículo lo hiera como una puñalada que no sabe cómo detener. María Fernández, por su parte, carga con un peso tan íntimo que apenas se atreve a mirarlo de frente. El embarazo inesperado se le ha clavado en la conciencia, obligándola a recomponer cada futuro que creía posible. Pía la acompaña desde un lugar sereno y firme, mientras Curro se convierte en un apoyo silencioso, consciente de que cualquier palabra podría aumentar su angustia. Ella agradece la cercanía, pero no puede tomar una decisión todavía. Todo dentro de ella es una mezcla de culpa, temor y una ternura inesperada que todavía no sabe a quién pertenece. Pero es precisamente Curro quien vive el conflicto más profundo, uno que no se atreve a compartir con nadie. Después de prometerse mantenerse lejos de Ángela, se repite una y otra vez que la distancia es necesaria. Leocadia no solo lo vigila, sino que lo amenaza con expulsarlo del lugar al que por fin siente pertenecer. Sin embargo, dentro de él se libra una batalla más fuerte que cualquier advertencia. Ángela representa esa parte de su vida que no consiguió destruirse del todo, incluso cuando ambos intentaron enterrarla bajo deberes y obligaciones. La promesa de no verse parece una cuerda que se tensa hasta romperse en silencio. Mientras tanto, Ángela intenta seguir adelante, ajustándose a la vida que su madre ha trazado para ella con precisión milimétrica. Beltrán, el hombre con el que debe casarse, simboliza un porvenir estable, un refugio aceptable a ojos de todos menos del suyo. Para ella, ese matrimonio es un sacrificio inevitable, una forma de protegerse de un mundo que siempre la ha considerado inferior. Pero la presencia de Curro en su memoria es un susurro incapaz de apagarse. Cada vez que recuerda la despedida, siente que renunciar a él fue más un acto de supervivencia que de voluntad. Así, la promesa amanece con todos sus habitantes al borde de decisiones cruciales, como si cada uno caminara sobre un cruce de caminos del que no hay marcha atrás. Las conversaciones pendientes, los sentimientos reprimidos y las verdades ocultas construyen un clima denso, casi eléctrico. Nadie lo comenta, pero todos lo sienten. El día avanzará hacia un punto de quiebre donde varias vidas cambiarán dirección, incluso sin quererlo. Curro intenta concentrarse en su trabajo, pero cada gesto se le escapa con una torpeza que revela su conflicto interno.
Una palabra mal dicha, un paso mal medido, una mirada perdida. Todo delata que su mente se encuentra lejos de allí, atrapada en un lugar donde el deber y el deseo chocan sin tregua. Cuando piensa en Ángela, siente una punzada en el pecho, un recordatorio físico de que nunca la dejó atrás realmente. Él mismo se sorprende de lo fácil que era engañarse pensando que la distancia curaría lo que en realidad solo estaba dormido. Ángela, por su parte, pasa la mañana intentando cumplir con las obligaciones que Leocadia le impone, pero en cada tarea siente el peso de una culpa que no debería existir, porque en teoría no ha hecho nada malo. Sin embargo, su corazón, lejos de obedecer normas, late en un compás que solo reconoce el nombre de Curro. Ella no quiere admitirlo, pero la promesa de no verse se ha convertido en una losa que le hace más daño que alivio. Teresa intenta mantenerse al margen de todo aquel caos emocional, pero incluso ella percibe la tensión entre los jóvenes. Sabe leer miradas como quien lee cartas antiguas, despacio, con intuición y una paciencia construida a lo largo de los años. Aunque no dice nada, siente que está a punto de surgir un acontecimiento capaz de desestabilizar aún más la frágil estructura afectiva de la casa. Adriano, desde su rincón distante, observa los movimientos del día con la serenidad fingida de quien empieza a desconectarse del mundo. La invitación del duque sigue sobre la mesa, intacta, como una prueba de que ciertos vínculos, una vez debilitados, ya no pueden repararse con un simple gesto social. Él piensa en Catalina, en cómo la intensidad del inicio se ha diluido en las rutinas y heridas que ninguno ha terminado de sanar. Su negativa a asistir no nace de rebeldía, sino de una necesidad de protegerse de los escenarios donde tendría que fingir lo que no siente. Mientras tanto, Jacobo continúa revisando indicios, dibujos y coincidencias que, a su parecer, incriminan a Martina. Su convicción parece crecer cada vez que obtiene una mirada esquiva por parte de ella, aunque esas miradas provengan más de la rabia de ser acusada injustamente que de una verdadera culpa. Jacobo, sin embargo, está decidido a desentrañar el asunto de las cartas, sin medir aún las consecuencias emocionales que su insistencia podría desencadenar. Los pasillos de la promesa guardan silencios que parecen respirar por su cuenta. Cada puerta cerrada oculta una duda, un temor o una esperanza incapaz de pronunciarse. Nadie prevé que ese mismo día, justo cuando todos intentan rehacer sus prioridades, un encuentro clandestino va a quebrar las promesas hechas la jornada anterior, y ese quiebre marcará el rumbo de más de un corazón. La mañana avanza y con ella crece una sensación de inquietud difícil de explicar. En la mente de Curro, cada intento de mantener la distancia con Ángela se convierte en una batalla perdida antes de empezar. El recuerdo de aquella despedida forzada por Leocadia sigue doliendo como una herida mal cerrada, y aunque se repite a sí mismo que lo correcto es alejarse, hay una parte de él que ya no responde a la lógica. Esa tensión interior lo impulsa a moverse por la casa con un desconcierto que los demás perciben, aunque ninguno se atreve a preguntar porque conocen demasiado bien su fragilidad. Ángela, por su lado, se siente atrapada entre el deber que su madre le impone y esa fidelidad emocional que nunca desapareció del todo. Su figura se desplaza por los pasillos con una lentitud que revela su estado. Cada paso la acerca a la rutina que Leocadia ha diseñado para ella, pero cada pensamiento la empuja hacia aquello que juró dejar atrás. El conflicto la desgarra, y aunque intenta disimular, cualquier mirada atenta notaría cómo sus manos tiemblan levemente, como si su cuerpo quisiera confesar lo que su voz se empeña en negar. En paralelo, Teresa sigue dándole vueltas a la propuesta de Cristóbal. La responsabilidad de convertirse en ama de llaves la abruma, pero también siente dentro de sí un impulso nuevo, algo parecido al reconocimiento que siempre creyó merecer, aunque nunca lo reclamó. Su mayor temor no es fallar, sino romper esa armonía silenciosa que siempre mantuvo con los demás. Aún así, cada palabra de ánimo que recibe la fortalece, y su corazón comienza a inclinarse lentamente hacia la posibilidad de aceptar el cargo. Mientras tanto, Lope aparenta indiferencia ante la entrevista de Madame Cocotte, pero en realidad cada línea publicada en ese artículo lo acompaña como un recordatorio cruel de su incapacidad para defender su propio trabajo. Se refugia en pequeñas tareas de cocina, tratando de recuperar la concentración, aunque el orgullo herido lo mantenga inquieto. La frustración lo atraviesa con fuerza, pero evita explotarla para no alimentar rumores ni tensiones adicionales. María Fernández observa los movimientos de todos desde un rincón silencioso,
sintiendo que su propio secreto late con más intensidad a medida que el día avanza. Pia la acompaña con una proximidad casi maternal, y Curro se acerca con una preocupación que a ella la enternece y la asusta al mismo tiempo. El embarazo no deseado ha colocado a María ante un precipicio emocional del que todavía no sabe cómo bajar. Su indecisión se convierte en una sombra constante, haciendo que cualquier decisión doméstica parezca insignificante frente a la magnitud del futuro que se perfila ante ella. Pero la verdadera tormenta del día se cierne sobre Curro y Ángela. Ninguno lo planea, ninguno lo desea realmente. Sin embargo, el destino se mueve de manera caprichosa en la promesa, y la coincidencia acaba poniendo a ambos en el mismo pasillo, en el mismo instante en que la vigilancia de Leocadia se relaja. La sorpresa inicial los paraliza durante un segundo que parece eterno. Es como si la casa misma contuviera el aliento, consciente de que ahí empieza un cambio irreversible. Los dos sienten una punzada en el pecho, un recordatorio de lo que fueron y de lo que jamás han dejado de ser. Curro retrocede un paso, como queriendo respetar la decisión que ambos habían tomado, pero una fuerza más profunda lo hace detenerse. Ángela, incapaz de sostener la mirada, inclina la cabeza hacia un lado, pero esa fragilidad despierta en él algo que creía haber enterrado bajo el sentido del deber. La tensión se hace tan visible que incluso un observador distraído habría notado que están al borde de romper la promesa que se hicieron. Lo que ninguno de los dos sabe es que ese encuentro, tan simple en apariencia, desencadenará un giro que pondrá sus vidas en peligro. Mientras tanto, en otra zona de la casa, Adriano observa la invitación del duque con un desapego que sorprende incluso a él mismo. La presencia del rey en la celebración debería ser un acontecimiento extraordinario para alguien de su posición, pero no siente la más mínima motivación para asistir. Su mente está extraviada entre recuerdos y silencios compartidos con Catalina, evocando la intensidad del inicio y la distancia que los separa hoy. La renuncia no es una declaración pública, pero sí un gesto íntimo que evidencia la erosión lenta pero inevitable de un vínculo que no supieron cuidar. Alonso, consciente de todo lo que está en juego, intenta persuadirlo con argumentos que apelan al prestigio y a la responsabilidad. Sin embargo, nada de eso logra activar en Adriano la chispa de compromiso que alguna vez lo caracterizó. El marqués empieza a intuir que lo que ve no es simple cansancio, sino la renuncia emocional de un hombre que ya no se siente parte de la historia que se esperaba de él. Esa intuición preocupa a Alonso porque comprende que la ausencia de Adriano en el evento podría tener repercusiones políticas y personales. La intensa mezcla de emociones que invade la casa también alcanza a Jacobo, que continúa rastreando indicios sobre las cartas de Catalina. Su obsesión lo convierte en un observador implacable, capaz de interpretar cada gesto de Martina como una confirmación de sus sospechas. La determinación que muestra al seguir la pista puede parecer admirable, pero en realidad está teñida de una necesidad profunda de demostrar algo, de confirmar que su intuición no lo engaña. Él no se da cuenta, pero esa insistencia tosca empieza a desgastar la imagen que Martina tenía de él, generando un clima tenso que podría traer consecuencias inesperadas. Martina, por su parte, lucha por no dejar que la indignación la desborde. Aunque mantiene la cabeza en alto, por dentro su corazón late con la rabia de sentirse acusada injustamente. Cada mirada desconfiada que percibe de fondo se clava como un aguijón. Ella sabe que no escribió esas cartas, pero también es consciente de que su palabra, en medio de los movimientos ocultos de la casa, puede no ser suficiente para limpiar su nombre. La inseguridad que intenta disimular nace precisamente de ese temor, el de quedar atrapada en una mentira ajena. El día avanza con una calma engañosa. La atmósfera de la promesa es tan densa que parece que incluso el aire se mueve con cautela. En la zona de servicio, los empleados continúan con sus tareas físicas, pero sus pensamientos se deslizan hacia sus propios dilemas personales. La tensión entre Curro y Ángela no pasa desapercibida para algunos, aunque ninguno tenga la certeza de lo que ocurre realmente. Los silencios prolongados, los gestos que se detienen demasiado tiempo, las miradas fugaces. Cada detalle forma parte de una red que se extiende sobre ellos sin que lo sepan. Cuando Curro intenta alejarse tras el inesperado encuentro, algo en su interior lo frena. Ese impulso lo desconcierta más que el propio cruce de caminos con Ángela. Desde hace días intenta cumplir la promesa que se hicieron, convencido de que la distancia los protegería de Leocadia y de sí mismos. Pero ahora, sintiendo la cercanía de ella, comprende que hay emociones que no pueden reprimirse sin consecuencias. El silencio entre ambos es tan espeso que parece material,
como si la casa los envolviera para obligarlos a enfrentarse a sus verdades. Ángela siente lo mismo. Cada vez que respira, el aire parece entrecortarse en sus pulmones. Ha tratado de ajustarse a la idea del matrimonio con Beltrán para complacer a su madre, pero su corazón la traiciona con cada latido. La presencia de Curro vuelve a revolver todo lo que intentó enterrar. Los momentos compartidos, las miradas que un día fueron refugio, la complicidad que nunca desapareció del todo. Su cuerpo reacciona antes que su razón, recordándole que la distancia impuesta no logró silenciar lo que todavía vive dentro de ella. Mientras tanto, Teresa observa desde lejos, sin querer interferir pero sintiendo el peso emocional del momento. Su intuición de mujer y de trabajadora experimentada le advierte que algo está a punto de quebrarse entre los jóvenes. Ella no ve el detalle, pero percibe el cambio en el ambiente, como cuando el viento anuncia una tormenta. Y aunque normalmente optaría por la prudencia, en esta ocasión siente un nudo en el estómago, como si presentara las consecuencias inevitables de aquello que los dos intentan negar. El instante posterior al cruce entre Curro y Ángela se convierte en un punto de inflexión inevitable. Ambos intentan continuar con sus rutinas, pero una especie de corriente interna los empuja hacia un mismo centro emocional. La promesa de no verse, pronunciada desde el miedo y no desde la convicción, empieza a perder fuerza frente a la evidencia de que la distancia solo ha prolongado un dolor que nunca supieron gestionar. El silencio que comparten cuando vuelven a coincidir en un pasillo estrecho tiene un peso casi físico, como si la casa misma los observara desde sus rincones más antiguos. Ángela siente que el corazón le late con una mezcla de temor y alivio al verlo tan cerca. Durante días ha luchado por mantener la compostura, intentando encajar en la vida que Leocadia insiste en construir para ella. Pero ahora, frente a él, toda esa estructura impuesta se derrumba en un segundo. La imagen de Beltrán, del matrimonio que la espera, aparece como una bocanada de aire forzado que se queda a medio camino en sus pulmones. No tiene fuerzas para escapar de la verdad. Su alma sigue perteneciendo al lugar que intentó abandonar. Curro, por su parte, se siente dividido en dos. El impulso de acercarse parece una traición a su propio compromiso con la prudencia, pero la necesidad de mirar a Ángela y reconocer lo que intenta ocultar es más fuerte que cualquier advertencia. No puede evitar notar el cansancio en sus ojos, la rigidez en sus hombros, la vulnerabilidad que ella intenta esconder bajo la máscara de obediencia impuesta por Leocadia. Y esa visión despierta en él una rabia silenciosa hacia sí mismo, hacia el destino y hacia cualquiera que pretenda arrancarle lo que siente que nunca tuvo permiso de vivir. Mientras esa tensión crece, en otra parte de la casa Teresa continúa reflexionando sobre el puesto de ama de llaves. Su mente recorre cada tarea, cada responsabilidad, intentando descifrar si está hecha para ese papel que los demás parecen ver tan claro en ella. Aunque los elogios la abrigan, la inseguridad persiste. Sin embargo, un pensamiento la acompaña con persistencia. Quizás su duda no proviene del miedo a fallar, sino del miedo a dejar de ser quien siempre ha sido, esa mujer silenciosa que sostiene la casa sin necesidad de ocupar un lugar visible. En el salón principal, Adriano camina de un lado a otro con la invitación del duque aún en la mano. Su rechazo a asistir tiene raíces profundas, vinculadas a la manera en que percibe su relación actual con Catalina. Siente que algo dentro de él se ha distanciado no por falta de cariño, sino porque el vínculo que compartían se vio erosionado por la acumulación de desencuentros. Alonso aparece para recordarle la relevancia del evento, la presencia de figuras importantes y el valor social que esa asistencia implica. Pero Adriano no reacciona. Su silencio, más que una negativa, parece un mensaje cargado de significado personal. Mientras tanto, Lope intenta refugiarse en su cocina para huir de la humillación silenciosa que le provoca el artículo sobre Madame Cocotte. Aunque las recetas robadas son fruto de su esfuerzo, la visión del periódico lo hace sentir invisible, reducido a un actor secundario de su propio talento. La frustración crece dentro de él porque la injusticia le pesa más que cualquier falta de reconocimiento público. Sin embargo, permanece callado, ocultando su dolor bajo una rutina que hace con precisión casi automática. En el cuarto de servicio, María Fernández continúa atrapada en su propio laberinto emocional. Cada consejo de Pía, cada mirada comprensiva de Curro, la reconforta y la angustia a la vez. Sabe que necesita tomar una decisión, pero también siente que ninguna de las posibilidades que baraja le ofrece una salida sin consecuencias. Su mente se llena de escenarios imaginarios que la asustan, mientras sus manos tiemblan ligeramente cada vez que intenta distraerse con tareas sencillas.
La indefinición, más que el propio embarazo, se convierte en la carga más pesada de su día. Entretanto, Jacobo insiste en su investigación sobre las cartas de Catalina. Está convencido de que Martina tiene algo que ver, aunque sus sospechas se fundamenten más en percepciones distorsionadas que en pruebas irrefutables. Para él, la búsqueda de la verdad se mezcla con una especie de obsesión personal que lo impulsa a seguir empujando incluso cuando los demás no comparten su insistencia. Esa actitud genera una tensión imperceptible, creando un clima donde cada palabra parece un intento de revelar algo oculto. Martina, sintiendo el peso de la acusación, intenta concentrarse en sus asuntos, pero la presencia insistente de Jacobo la desconcierta. No solo se siente injustamente señalada, sino también atrapada en una espiral de desconfianza que la obliga a mantener la compostura incluso cuando la rabia le arde por dentro. La sensación de tener que defenderse sin motivo la debilita emocionalmente, convirtiendo cualquier gesto cotidiano en una demostración de resistencia silenciosa. Pero es en la zona más apartada de la casa donde ocurre el momento que cambiará el rumbo del día. Curro, intentando evitar a Ángela, se desvía hacia un pasillo poco transitado. Sus pasos se aceleran con la esperanza de que la distancia física también pueda ofrecerle distancia emocional. Sin embargo, al doblar una esquina, se encuentra con ella nuevamente. No hay tiempo para retroceder ni para ocultar la sorpresa que le atraviesa el rostro. Ambos quedan atrapados en ese instante suspendido, como si el universo les negara la posibilidad de seguir ignorando lo evidente. Ángela siente un estremecimiento al verlo tan de cerca. La luz tenue del pasillo ilumina su expresión inquieta, revelando la lucha interna que él intenta disimular. Por un momento, ella siente que las paredes se cierran a su alrededor, no para aprisionarla, sino para obligarla a aceptar lo que lleva días reprimiendo. Sabe que ese encuentro no debería estar ocurriendo, que su madre no lo permitiría y que Beltrán nunca lo entendería. Pero la verdad es que ninguna figura externa pesa más que el impulso que la acerca a Curro sin que pueda evitarlo. Curro respira hondo, intentando controlar el torbellino que siente dentro. El conflicto entre deseo y deber se hace tan intenso que le resulta difícil mantener la calma. No quiere poner en peligro a Ángela, y mucho menos darle motivos a Leocadia para actuar en su contra. Pero también comprende que evitarse mutuamente ya no es una solución viable. El encuentro deja claro que lo que los une es más fuerte que la promesa hecha desde el miedo. Si la distancia no los ha protegido, tal vez sea el momento de admitir que han estado luchando contra lo inevitable. Teresa, desde lejos, percibe un cambio súbito en la energía del ambiente. No escucha palabras, pero siente una vibración emocional que recorre la casa. Algo profundo se está gestando, algo que podría alterar el equilibrio ya precario de la promesa. Aunque no sabe qué sucede exactamente, un instinto adquirido tras años de servicio le advierte que pronto tendrá que intervenir, no para detener, sino para sostener aquello que está a punto de quebrarse. El tiempo parece ralentizarse alrededor de Curro y Ángela. Ninguno da un paso adelante, pero tampoco retroceden. Sus miradas se cruzan con una intensidad que revela semanas de silencios no pronunciados, de pensamientos nunca compartidos, de heridas que ninguno se atrevió a nombrar. Ambos sienten que el hilo invisible que los une, lejos de romperse, se ha tensado con tanta fuerza que ahora los obliga a enfrentarse a la verdad que evitaron durante demasiado tiempo. La casa permanece en silencio, como si respetara la gravedad del momento. En ese pasillo solitario, donde las sombras se mezclan con la luz tenue, surge la sensación de que una decisión está a punto de tomar forma. Una que podría mover los cimientos de la vida de ambos jóvenes. Una que, lejos de ser un acto impulsivo, nace de todo lo que han callado, de todo lo que han sacrificado y de todo lo que todavía sienten. El encuentro entre Curro y Ángela se convierte en una especie de frontera emocional que ninguno sabe cómo cruzar sin lastimarse. Permanecen frente a frente unos segundos que se hacen eternos, como si ambos buscaran en los ojos del otro una respuesta que el silencio no puede dar. El peso de las promesas incumplidas se mezcla con la certeza de que esa distancia forzada nunca les ofreció la paz que imaginaron. Cada uno carga con una culpa distinta, pero el corazón les late en el mismo compás inquieto. Ángela siente que la presencia de Curro desarma cualquier disciplina que intentó imponerse. Durante días se ha repetido que lo correcto es seguir adelante, obedecer a su madre, aceptar el futuro dictado por Leocadia y no mirar atrás. Sin embargo, frente a él, esas palabras se vuelven huecas. Su pecho se llena de una emoción que ya no puede contener,
una mezcla de nostalgia y deseo reprimido que la invade con más fuerza de la que esperaba. Siente que su propia vida se le escapa entre los dedos, obligada a una estabilidad que no reconoce como suya. Kuro intenta mantener la serenidad, pero cada fibra de su cuerpo le pide acercarse. Aún así, la sombra de Leocadia aparece en su mente como un recordatorio cruel de todo lo que podría perder si cruza esa línea. No solo teme por sí mismo, sino por Ángela, por el daño que su madre podría ocasionarle. Sin embargo, al verla tan cerca, con esa fragilidad que intenta ocultar, comprende que contenerse también es una forma de traición, no hacia ella, sino hacia lo que ambos sienten en lo más profundo. Mientras esa tensión se intensifica, la vida en la promesa continúa moviéndose con un ritmo ajeno a lo que los jóvenes están viviendo. En la cocina, Lope intenta concentrarse en sus tareas, pero la frustración nacida del artículo sobre Madame Cocotte lo acompaña como una sombra persistente. Aunque trabaja con dedicación, su mente regresa una y otra vez a la injusticia de ver su talento apropiado por alguien que ni siquiera conoce. El silencio se vuelve su refugio, pero también su cárcel. En la zona de servicio, Teresa sigue debatiéndose entre la seguridad de su rol actual y la responsabilidad que implica convertirse en ama de llaves. La idea de aceptar el puesto la intimida, pero también despierta un sentido de dignidad que creía haber enterrado hace tiempo. Siente el apoyo de sus compañeros como un abrazo silencioso, aunque en su interior persista la sensación de que ese reconocimiento podría cambiar para siempre la dinámica afectiva que mantiene con todos. Adriano, por su parte, se distancia todavía más del mundo que lo rodea. La invitación del duque permanece sobre la mesa como un símbolo de todo lo que ya no siente. La relación con Catalina se ha vuelto un reflejo confuso, y la idea de asistir a un evento donde las apariencias pesan más que la verdad le resulta insoportable. Su negativa no es un acto de rebeldía, sino una declaración íntima de agotamiento emocional. Alonso lo observa con creciente preocupación, consciente de que el joven se desliza hacia un lugar peligroso donde la desconexión podría hacerse irreversible. En otro punto de la casa, María Fernández respira hondo mientras intenta completar pequeñas tareas que antes hacía con naturalidad. Ahora, cada acción parece cargada de un significado nuevo que la obliga a reflexionar sobre la vida que se forma dentro de ella sin que nadie más lo note. Pía la acompaña con una mezcla de firmeza y ternura, consciente de que la joven necesita apoyo más que consejos. Curro también la observa con una mirada protectora, pero María percibe su propia indecisión como un abismo imposible de sortear. Mientras todas estas tensiones se despliegan, Curro y Ángela siguen en el pasillo como si el tiempo hubiera dejado de existir para ellos. Ninguno se atreve a dar el primer paso, aunque ambos sienten que cualquier decisión marcará el destino de su relación. La casa parece contener la respiración, como si entendiera que está presenciando el nacimiento de una decisión que podría poner en peligro la estabilidad emocional de más de un habitante. Ángela finalmente cierra los ojos un instante, intentando acallar la tormenta en su pecho. Pero cuando los abre, la visión de Curro, tan cerca y tan vulnerable, deshace cualquier resistencia. Esa cercanía le recuerda que, antes de que Leocadia interviniera, su vida tenía un rumbo que ella misma eligió, un rumbo marcado por sentimientos auténticos. Y aunque sabe que ese camino está lleno de riesgos, también comprende que al negarlo está traicionándose a sí misma de una manera que le resulta insoportable. Curro también siente que ha llegado a un límite. La huida ya no es una opción. La lealtad hacia sí mismo empieza a imponerse a la obediencia paralizante que le exige permanecer distante. Siente que, si no actúa ahora, perderá algo más que un amor. Perderá la parte más genuina de su identidad. Y por primera vez en días, permite que esa verdad se abra paso entre la confusión. Sin embargo, mientras esta tensión íntima se despliega en silencio, Jacobo sigue en su misión de encerrar a Martina en una trama que ella asegura no haber tejido. Su obsesión por encontrar un culpable se convierte en un impulso que lo empuja hacia conclusiones precipitadas, alimentando un conflicto que podría extenderse más allá del asunto de las cartas. La persistencia de Jacobo erosiona la paciencia de Martina, que siente cómo su reputación peligra por causas que no controla y que no sabe cómo desmontar sin caer en una espiral de acusaciones. Martina se mueve por la promesa como una figura atravesada por la incertidumbre. Aunque intenta sostener la dignidad con elegancia, percibe el impacto que las sospechas de Jacobo tienen sobre quienes la rodean. Su voluntad de defenderse se mezcla con esa impotencia que surge cuando un rumor amenaza con convertirse en verdad por simple repetición.
El temor de quedar atrapada en un malentendido la acompaña en cada paso. Mientras tanto, la casa continúa su rutina, pero una corriente sutil atraviesa los pasillos. Todos sienten que la calma es solo una fachada. Un elemento importante está a punto de quebrarse, algo que cambiará la dinámica de varias relaciones. Esa intuición nace del silencio, del ambiente pesado, de los gestos que se detienen a mitad de camino. Y aunque nadie lo dice en voz alta, existe la sensación de que un evento decisivo está a punto de ocurrir. Finalmente, es el propio destino quien se encarga de hacerlo inevitable. Curro da un paso tímido hacia Ángela, apenas perceptible, pero suficiente para que el aire entre ellos cambie. Ella reacciona de manera casi instintiva, inclinándose levemente hacia él, como si su cuerpo deseara completar un movimiento que su mente aún resiste. No hay palabras, pero las emociones que circulan entre ambos son tan intensas que la casa parece volverse más pequeña, empujándolos hacia una verdad que ya no pueden negar. Teresa, desde la distancia, siente ese cambio sin necesidad de verlo. La vibración emocional la alcanza como una advertencia de que nada volverá a ser igual para los jóvenes. Sabe que cualquier cruce entre ellos tendrá consecuencias, y aunque quisiera intervenir para evitarles dolor, también comprende que hay decisiones que nadie puede tomar por ellos. El día avanza hacia su punto más delicado. Las historias de todos los habitantes de la promesa se entrecruzan sin tocarse del todo, pero las emociones individuales forman un tejido inseparable que determina el clima general de la casa. Cada uno libra su propia batalla, pero las ondas que se producen terminan afectando a los demás como un eco inevitable. Y así, en ese pasillo silencioso, Curro y Ángela finalmente se rinden a lo que siempre estuvo latente. El destino que ambos intentaron burlar les alcanza sin dramatismos, sin voces elevadas, sin gestos grandilocuentes. Solo la verdad, desnuda y contundente, aparece entre ellos con la fuerza suficiente para poner en peligro todo lo que han intentado mantener bajo control.